Bueno, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias. Nos acompaña el doctor Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, para poder conversar sobre las últimas declaraciones que ha dado Jaime Yoshiyama y además de todo el proceso que se ha seguido en el caso Cócteles. ¿Cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar con usted. También. Y le agradecemos a todos los que se están conectando desde este momento en esta segunda hora del programa a través del canal 3 de Vez Cable, los que nos ven a través del canal 30 de Win TV y la multiplataforma de UCI Noticias en redes y para los peruanos en el exterior en solotv.tv. Vamos a ver primero un informe de Diego Min sobre el caso Yoshiyama y conversamos con el doctor Abanto. El exsecretario general de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama, afirmó en una entrevista local que el empresario Juan Rasmus Echecopar donó varios cientos de miles de dólares en efectivo para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. Todo estaría bien, pero el detalle es que el empresario Juan Rasmus Echecopar falleció hace 2 años. Me busca el señor Juan Rasmus Echecopar, que es uno de los hombres más ricos del continente, es un multimillonario. Me llamó, a mí me sorprendió que me llamase y me dijo que quería ayudar a la campaña en defensa del modelo económico. Según Yoshiyama, prefirió guardar el aporte del empresario en secreto y no contárselo a Keiko Fujimori. Sí, Juan me pidió que guardásemos el secreto entre él y yo y que no se lo digamos a nadie, pero ahora me he dado cuenta, hasta el día de hoy, que debido a esta palabra empeñada mía, estoy perjudicando a muchas personas que inocentemente están en la cárcel. En dicha entrevista, Yoshiyama, que se encuentra en Miami, señaló que le dará a la fiscalía todos los elementos que le permitan comprobar que el dinero era lícito. Yo voy a dar todos los elementos que le permitan a la fiscalía comprobar que ese dinero era de Juan Rasmus. Recordemos que Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, confesó ante el fiscal José Domingo Pérez que su tío le entregó cerca de $800.000 en efectivo y le pidió buscar aportes falsos para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Bueno, esto le daría un giro también al proceso de Keiko Fujimori y todos los implicados en este caso. Tenemos un enlace con Tiffany Tipiani. Tiffany, ¿cómo estás? Adelante. Nos encontramos en el Centro Cívico para recolectar las opiniones de la gente respecto al tema de Keiko Fujimori y sus asesores. Señito, buenos días, estamos en vivo para UCI Noticias. ¿Cuál es su opinión respecto a la situación de Keiko Fujimori y sus asesores? ¿Cómo cree que terminará? Debe terminar sacándolo. ¿Por qué le meten presa? ¿Por qué? Ella no ha robado. Nadie ha robado. Si de repente, como dicen los empresarios, le dieron una donación, porque queremos que sea una mujer al menos presidenta. Toda la vida la han atacado a ella. Toda la vida los izquierdistas, todos le hacen marcha, le hacen guerra. ¿Por qué? Sus asesores dicen de que no sabía nada Keiko Fujimori sobre eso. Sí, señorita, puede ser porque eso es una guerra cochina que le están haciendo. Eso es una política, ellos es el juez Domínguez. ¿Por qué no se dedica a investigar, a meterle preso a esos rateros, a esos policías que les están matando? ¿Y por qué le acusan a una mujer? Nosotros queremos que una mujer sea presidenta, al menos. ¿Por qué está corrido? ¿Por qué no hacen una justicia, señorita? Perfecto, esa es su opinión de la señora. A ver, por aquí, señor, ¿cuál es su opinión respecto a Keiko Fujimori y sus asesores? No sé nada de eso. No sabe nada. No. Perfecto. Aquí otra pregunta, señor. ¿Cuál es? ¿Usted le cree a Jaime Yoshiyama de estos aportes? Yo creo que deberías preguntar primero cómo va la educación, si hay vacantes en los colegios o no. Está preguntando cosas que no le... Al ciudadano Este tema también es muy importante, señor. No, yo estoy más preocupado si que mi hijo va a agarrar vacante el próximo año no. Perfecto. Gracias. Bueno, esas son las opiniones de la gente aquí en el Centro Cívico de Lima. Bueno, interesante, Tiffany, la opinión de la gente y efectivamente es que parece que la ineficiencia también de lo que hace el gobierno, 18% en la reconstrucción, el país en estancamiento, realmente está aumentando la anemia en la periferia de Lima y a nivel nacional, más la desnutrición, y es que parece que alguien también levanta un poco el ruido político, judicial y crisis institucional, tapando algunos defectos de lo que debe hacer el gobierno, que es gobernar. Bueno, vamos, al final la calle es bastante más sabia de muchos de los que estamos aquí.
vamos a conversar con el doctor Abanto sobre el tema de Jaime Yoshiyama, y es que dio una declaración bastante reveladora, pero que muchos analistas políticos de la opinión pública dicen que raro, pues recién aparece el señor Yoshiyama ante una declaración de su sobrino, y en este momento, ¿por qué le vamos a creer? Y encima, al parecer, como fue en efectivo, a la mano, no hay pruebas de eso, ¿no? Doctor Abanto, ¿cómo esto es una prueba, un dicho, un aporte de este tipo? ¿Es una prueba? No, esto es un dicho, nada más. Sí. Y nosotros tenemos el deber de acompañar este dicho con una serie de elementos que permitan corroborar que el aporte de don Juan Rasmussen se produjo. Yo entiendo el nivel de incredulidad porque hay una campaña muy hostil hacia mi cliente y hacia todas las personas que lo acompañan en el proceso. Hay una actitud muy cerrada de los medios que dicen inclusive que esto es muy conveniente, como si el solo hecho de decir que una persona aportó resolviera todos los problemas, cuando lo que hacen es abrir una serie de problemas. Claro. ¿No? ¿Qué ocurre acá? Jaime Yoshiyama me cuenta, por ejemplo, que ha tenido comunicaciones con el señor Rasmussen. Esas comunicaciones vamos a tener que acreditarlas. Tienen que estar registradas. Sí. Tienen que estar registradas. El señor Rasmussen tenía colaboradores. Tienen que haber visto entrar y salir a Jaime Yoshiyama de sus oficinas en el Callao. El señor Rasmussen ha tenido que mover grandes masas de dinero. Esas masas de dinero, por lo que me cuenta Jaime, venían, por ejemplo, en paquetes de las compañías de seguros, de Prosegur o de la compañía de seguridad, o de Prosegur o de Hermes. Habrá que pedirle información a Hermes. Yo cuento de plano con una negativa de la familia. O sea, no es que la conozca, no es que me la hayan dado, pero, digamos, una máxima de experiencia señala que nadie se aproxima al fuego. Y estamos nosotros siendo materia incandescente en este momento. Entonces vamos a tener que construir toda esta suma de datos que permitan corroborar el aporte. ¿Un aporte voluntario de Juan Rasmussen no calificaría en la figura también de lavado de activos? No, porque nadie ha dicho que Rasmussen sea un delincuente, al contrario, era uno de los hombres más ricos del continente. Pero si le entregan efectivo para un tema político aquí, no, el tema es el origen. Y no fue declarado ese dinero. Sí, pero nada de eso es lavado. El lavado se marca porque es dinero que viene de actividades ilegales, minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, delitos tan graves como esos. Que una persona tome su dinero y simule un aporte, o sea, entregue un aporte y le pida a otras que simulen ser quienes aportan, no es un delito. ¿Qué figura es esa? Se llama simulación, está en el Código Civil. Y está desarrollada en el Código Civil. Otro camino para resolver. Tiene otro camino, no tiene relevancia penal. Esto va a quedar finalmente establecido así. La discusión para nosotros está situada en el orden de si Odebrecht aportó o no, y eso es lo que nosotros hemos negado y seguimos negando consistentemente. A pesar de una declaración de los colaboradores eficaces de Odebrecht de haber aportado a la campaña de la señora Fujimori. Que tienen, como siempre he dicho, 4.500 millones de razones para mentir. Porque ellos esperan sacar del Perú, con la aprobación del Ministerio Público a través de este canje, en el cual han creado todo un aparato pirotécnico en el que están el APRA con $200.000, Pedro Pablo Kuczynski con 700.000, Fuerza 2011 con $1 millón o 1.200.000, porque agregan hasta un aporte de la CONFIEP para inflar la cifra, y 3 millones para aquí. Con todos esos 4 o 5 millones de dólares ellos esperan obtener 2.000 millones de dólares por el gasoducto, 1.500 millones de dólares por Chaglia, 500 millones de dólares por Chavimochic y 500 millones de dólares por Olmos. Doctor Abanto, el señor Yoshiyama en este momento no va a venir al Perú. No puede venir por un tema de salud. No ha venido, a pesar de no tener ninguna restricción, no ha podido venir, porque los médicos no se lo han permitido. Él ha tenido una intervención en el ojo derecho. Un cambio de presión puede generar la pérdida de todo lo que se ha ganado con esta intervención. Los médicos no se lo han permitido. Usted sabe, Miguel, que en Estados Unidos los médicos son mucho más cuidadosos por las leyes de mala praxis. O sea, a ellos les puede costar una fortuna que Jaime tenga un retroceso. Y además en Estados Unidos una figura de asilo político también es sumamente complicada. No es como Uruguay, que le da el asilo
realmente a casi todos los que solicita, sino las figuras son más complicadas. ¿No piensa aplicar a un asilo igual en absoluto? A pesar de que entendemos de que hay una persecución política. ¿Usted cree que hay una persecución absolutamente política? ¿Usted ha sentido en el juzgado del juez Concepción Carhuancho? La cosa es muy sencilla, Miguel. Si usted tiene 5 personas en la misma situación de acusación y solo a 2 se les pretende poner, si tiene 5 movimientos en juicio y solo a 2 se les pretende poner en la cárcel y los otros 3 viven tranquilos a pesar de que las pruebas son abrumadoras, entonces usted tiene que darse cuenta de que aquí hay una carga ideológica innegable. Sí, ¿por qué no hay procesos paralelos para la señora Villarán? ¿Por qué el caso de Alejandro Toledo está casi inmovilizado? ¿Y por qué el caso de Ollantumala en este momento está como...? Porque al final el político sabe que lo que pesa es la percepción. En el proceso penal la prueba es lo que determina o no una sentencia. Acá no hay ni sentenciados, hay que presunciones. Y como se presume en la sala que la señora Fujimori se puede ir, para adentro. Y como se presume que todos los demás te pueden ir, todos para adentro. Pero dicen, como hay libertad de prensa, es más, nosotros estamos hablando acá, puedo criticar al presidente, puedo decir cualquier cosa. No tan así, no tan así. Cuénteme. No tan así. Usted va a ver cómo se reparte, por ejemplo, la pauta publicitaria. Usted va a ver, por ejemplo, cómo es que los medios han formado un coro para proteger al gobierno y para atacarnos. Yo, por ejemplo, he sido víctima de ataques en la calle, no ha habido un solo medio que levante, que por el solo hecho de ejercer la profesión, porque yo no tengo ninguna militancia fujimorista. Alentado, ¿usted cree por el fiscal José Domingo Pérez que debe mantener un nivel de lo que es la acusación, pero sindicándolo usted inclusive como parte de la organización criminal? Sí, claro, ahora yo soy parte de la organización criminal fujimorista, además a ese nivel de ignorancia se llega, pero no es José Domingo Pérez Gómez, del mismo modo que no es Rafael Vela. Aquí el verdadero autor de estas cosas, como he dicho, el guionista, director y productor de esta obra se llama Gustavo Gorriti. Y él tiene una agenda política y una agenda ideológica muy clara y muy marcada. Y su propósito es eliminar al APRA y al fujimorismo, y en ese esfuerzo ha encontrado a estos 2 operadores de justicia, más el juez Concepción Carhuancho, para llevarlo adelante. Y el señor Gorriti tiene sus operadores políticos judiciales. Yo no tengo ninguna duda de eso, porque si uno ve que todas las revelaciones salen de su IDL Reporteros, si uno ve que los fiscales repiten el libreto y además los encuentra que juegan en pared, como ha pasado en el caso de Alan García, donde lo traen a García para que declare, le suspenden la declaración, viene la publicación del IDL, se solicita el impedimento de salida y pasado mañana venía la detención preliminar, usted tiene claro que quien gobierna no es el fiscal Vela, ¿no? ¿Usted tiene alguna militancia partidaria? Siempre ha sido asociado también con el partido aprista. No, yo tengo una afiliación ideológica. Yo soy un aprista ideológicamente desde los 13 años de edad, pero no tengo militancia partidaria desde el año 2002 por consejo de Javier Vallerriestra, quien me dijo que me apartara de la política y me dedicara a hacer lo que podía, a demostrar que desde el escaño de la defensa se puede hacer mucho más que de un escaño parlamentario. Y he tratado de cumplir esa promesa que hice con Javier. ¿Cómo se demuestra ante tribunales internacionales o en instancias superiores esta persecución política? Cuando se detiene a Keiko Fujimori, el juez Saguanay le enmienda la plana al señor Concepción Carhuancho. Tremendamente, una llamada de atención y una jalada de orejas a decirle, mira lo que estás haciendo, todo esto está mal, está mal, está mal. ¿Cuál cree que va a ser el resultado de la apelación? ¿Por dónde debe ir la apelación? A ver, 2 preguntas en orden. Primero, ¿cómo se demuestra un estado de persecución? Por las diferencias que se dan de trato por el sector ideológico al que pertenece alguien. En el caso, por ejemplo, de Alan García y de Keiko Fujimori, tenemos muy claro. Keiko Fujimori tiene 3 semanas detenida. El señor juez partió la unidad de la audiencia y dictó una resolución adelantada para meter presa a Keiko Fujimori, pero no ha tenido la misma celeridad para subir la apelación. Keiko Fujimori en este momento es una presa que no puede subir su expediente de apelación a la sala en 3 semanas, cuando lo que manda la ley es 24 horas. En el caso de García igual, se dicta un impedimento de salida con una simple publicación periodística. Entonces, pero usted ve al otro lado que la señora Villarán tiene usted la confesión de Valdemir Garreta, tiene la confesión de Luis Fabre, tiene la confesión
de los funcionarios de Fernando Migliaccio. Yo estuve en la diligencia cuando Fernando Migliaccio dijo, para las campañas de 2013 y 2014 sí di plata en efectivo y se la di a Valdemir Garreta. Y ahí no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si usted se pone a pensar que el señor Gorriti tuvo como defendidos a Toledo, a Humala, a Pedro Pablo Kuczynski y al señor Villarán, entonces se va a dar cuenta quién maneja esta agenda y va a poder presentar esto. Lo que yo temo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está tomada por el sector ideológico al que pertenece el señor Gorriti. Entonces no creo que tengamos muchas expectativas. En cuanto a lo que venga en la sala, yo no tengo ninguna duda de que la sala va a fulminar la decisión de Concepción Carhuancho. Si ustedes han podido estar presentes en esa madrugada de la decisión sobre Jaime Yoshiyama, me vieron a mí apelar en el mismo acto. Y yo he podido señalar por lo menos 17 fallas en la resolución, que son comunes a todas las decisiones que se han dictado. Se va a venir ahora un proceso en el cual usted va a tener que probar lo dicho ayer por el señor Yoshiyama, quien le ha pedido disculpas públicas a Keiko Fujimori, a sus sobrinos y a todos los implicados en este caso de los cócteles. El caso, bueno, primero, ¿es una apelación para poder introducir las nuevas pruebas? No, ¿o es en el mismo Esa es la juego revelación y hemos presentado un escrito. Ya. Hace 2 semanas yo presenté un escrito a la Fiscalía pidiéndole que vayan a tomarle la declaración a Jaime Yoshiyama. No me han contestado. Ante ese silencio, Jaime tomó la decisión unilateral de decir esto, bueno, entonces lo revelo por los medios. Si la Fiscalía no me quiere recibir la declaración, yo la doy. Yo la doy en los medios. Reveló esto. Yo me encontré con la entrevista montada cuando llegué a Miami a entrevistarme con él, a darle cuenta de lo que estaba ocurriendo y a preparar lo que viene, porque lo que viene para mí es una solicitud de detención para fines de extradición en Estados Unidos, y entonces había que tomar previsiones e informar al cliente de lo que viene y cómo tenemos que actuar. Ahora, estos colaboradores eficaces que vienen de la misma bancada de Fuerza Popular, ¿no? El señor Miguel Castro sale un día a hablar, después otro día se retracta, después y luego vuelve a hablar. ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Por ahí dijeron, no, lo que pasa es que están presionándonos por el lado familiar, están atacando a los padres, primos, amigos, hermanos, y al final la Fiscalía está actuando como un chantajista, como un ajustador. ¿Ese es el rol de la Fiscalía? La ley le da un poder a la Fiscalía de presionar a las personas para que puedan decir la verdad. Lo que no puede hacer es exprimirlas, porque eso está prohibido, y lo que no puede hacer por otro lado es decirles qué tienen que decir. Y yo siento que aquí hay un manejo de las declaraciones de los testigos y de estos colaboradores eficaces, cuando por ejemplo se mete gente que no tiene nada que ver, como fue el caso de Vicente Silva Checa, o se mete a gente como Carmela Paucara, en el caso de Keiko Fujimori, que Carmela ni trabajaba en ese tiempo, o como está haciendo el señor Miguel Castro, que dice, sabiendo y habiendo declarado que tiene una gran amistad con Jorge Yoshiyama, se refiere a Jorge como el sobrino de Jaime Yoshiyama. O sea, usted ve pues, que ahí hay un manejo evidente de la semántica para generar un problema a otra persona. Es parte de la negociación. Y cuando tiene, por otro lado, al señor, al testigo protegido 3, que le dice que el congresista Arreategui ha cometido un delito, y tiene al mismo Castro Grandes reconociendo que ha participado en la comisión de un delito según ellos, y el juez ni el fiscal los mandan a procesar ni piden la autorización al Congreso para su procesamiento, entonces usted sabe que está ante una situación totalmente diferente de lo que la ley prevé. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Aquí hay un fraude procesal. La Fiscalía ha querido presentar como testigo a quien es partícipe de los hechos según su propia versión. Y uno no puede ser testigo de un crimen si es partícipe del crimen. ¿Y cómo puede intervenir ahí el fiscal de la Nación? A ver, el señor Pedro Gonzalo Chávarri lamentablemente ha sufrido una serie de ataques que le quitan legitimidad, ¿no? Se ha polarizado el país. Un grupo pide que se quede, otro grupo pide que se vaya. Pierde legitimidad, cosa que no pasa generalmente con un fiscal. Puede ser cuestionado, todo, pero a que le diga, a que el presidente se diga, váyase, renuncie, le está quitando piso, por más que no sea competencia del presidente y se meta en un tema que no le corresponde. Y curiosamente en un presidente que tiene muchas cosas que explicar, porque no es tan sencillo el tema. Entonces, ¿cómo debe actuar funcionalmente el Ministerio Público
para poder resolver este tipo de cosas, este tipo de Este plan cosas, ha sido ¿no? muy inteligente, Ya. realmente. O sea, le han puesto una malla al fiscal de la Nación y han puesto una burbuja mediática sobre el fiscal Pérez Gómez. Entonces, si el fiscal de la Nación lo toca, quien va a estallar es el fiscal de la Nación, porque además el coro de medios, la concertación mediática, va a caer sobre él, acusarlo de que quiere destruir la investigación, que quiere acabar con la búsqueda de la verdad. Entonces, el fiscal de la Nación, a pesar de tener el poder formal, no tiene el poder material de tocar al fiscal. Está deslegitimado. No, lo han deslegitimado. Ya. Él no está deslegitimado, él ha sido deslegitimado desde los medios, en una operación muy inteligente para impedir que podamos contener lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo único que nos queda? Es el pronunciamiento de la sala, a la que todavía no han podido atacar, como sí hicieron con la primera sala. Hay que ver que esta operación ya está empezando a extenderse sobre las salas a cuestionar las resoluciones garantistas que dictan. Entonces, ¿por qué? Porque quieren neutralizar todo esto. Cuando usted, Miguel, quiere saber qué está pasando con claridad, mire usted la fecha en que vence la prisión preventiva de Keiko Fujimori. En la jurisprudencia, ¿cómo toca estos temas? ¿Es común que un juez dictamine 36 meses de prisión preventiva? Hemos visto los casos de un violador que está 9 meses, 3 meses, 90 días, y Keiko Fujimori es sancionada con una pena privativa de libertad donde ni siquiera se ha abierto todavía, donde ni siquiera se ha entrado al corazón del caso, pero ya en este momento. Cuando hubiera sido, políticamente hablando, hubiera sido desastroso para Fuerza Popular y casi su fin si Keiko Fujimori se iba del país. Claro. Una salida de Keiko Fujimori hubiera sido la debacle total, la pérdida de la bancada, absolutamente la desgracia total. La pérdida del capital político de Fuerza Popular. Probablemente. Yo, digamos, trato de alejarme del análisis político porque me pone en una situación difícil. Yo tengo una formación ideológica y ellos obviamente yo no comparto las posiciones. Pero sí veo que hay un propósito de eliminar la competencia del camino. Entonces, si uno mira que a Keiko Fujimori le dan prisión hasta el 2021, le queda claro cuál es el programa. Sí, claro. ¿No? ¿Qué viene aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para mí es solventar lo que hemos dicho en la apelación. Y es particularmente, por ejemplo, que esta gente que es marxista y utiliza los derechos humanos para destruir la democracia en realidad y para acabar con los demócratas, siempre invoca a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando le conviene. Pero cuando no le conviene no le invoca. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Norín Catrimán contra Chile, al igual que lo hizo en Chaparro Álvarez y López Guíñez contra Ecuador, ha señalado que no se puede detener para investigar. O sea, es una sentencia expresa, una interpretación incontestable de la Corte Interamericana. Un Estado no tiene la potestad de detener para investigar, sino de detener para llevar a juicio a la persona. Y no es lo que está pasando aquí. Entonces, si usted se da cuenta que ese es el estándar internacional y ese es el estándar al que estamos obligados, Miguel, lo que le va a quedar claro es que este es un proyecto totalitario que se está embosando cuidadosamente tras la búsqueda supuesta de la justicia y de la verdad para eliminar a los competidores políticos de 2021. Claro, pero al final yo no veo tampoco un copamiento de estas fuerzas de todo el sistema de justicia, ¿no? No, esto es como el terrorismo, tampoco usted tenía todo el país topado por Sendero Luminoso. Necesitaba hacer las acciones básicas para paralizar al Estado. Acá se trata de desarrollar acciones básicas para paralizar a quienes puedan ser competidores en el futuro. Lo que me preocupa es cuando me dice que esto se está contagiando a otras instancias, a las salas, a querer entrar a esa línea de razonamiento. No, van a querer intimidarlas, van a querer atemorizarlas. Se hacen reportajes cuestionando líneas garantistas de la sala, por ejemplo. Yo vi uno de los medios, un programa dominical presentó como si fuera malo que la primera sala de la Sala Penal Nacional hubiera anulado prisiones preventivas porque se había usado declaraciones de testigos de colaboradores eficaces sin corroborar. Eso era lo más lógico, pero lo presentan como si fuera un crimen. Entonces, eso va a pasar. Como abogado, ¿no es frustrante ir a un proceso donde ya sabe la sentencia? Es frustrante, pero al mismo tiempo es un desafío.
Así entramos a la detención preliminar y la fulminamos. Hemos entrado a la prisión preventiva y la vamos a fulminar. Y vamos al final, yo estoy absolutamente seguro de que vamos a lograr la absolución de todos ellos. Lo que yo me pregunto es si el señor Pérez Gómez y el señor Vela van a recibir el respaldo económico del señor Gorriti y de George Soros para responder por el daño que están causando. Ok, ese es con respecto al tema de fiscalía. Con respecto al caso del juez, Concepción Carguancho, ¿cuál es la instancia? O sea, el juez habla por sus resoluciones, pero son resoluciones que están siendo revocadas. ¿Qué efecto tiene esto en el futuro del señor Concepción Carguancho? Ninguno, porque dinamitaron el Consejo Nacional de la Magistratura y entonces ahora no hay quien pueda sancionarlos. Y tenemos además a un presidente del Poder Judicial que dice la barbaridad de que cuando se trata de organizaciones criminales, la regla general debe ser la prisión y la excepción la libertad. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de cosas, se pregunta si es que no está un ludópata a cargo del Poder Judicial. Si es que un tipo que ha salido con el cerebro enturbiado de un casino es el que está hablando estas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien diga, contra lo que dicen todos los tribunales civilizados del mundo, que la regla general debe ser la prisión y la excepción debe ser la libertad? Doctor, para ir cerrando, hace pocos días hubo una intervención, una inspección en el estudio ORE. Directamente el fiscal, no sé si fue una estrategia política, el fiscal no fue, porque el derecho no agarra y dice, usted también es parte de la organización criminal. ¿No tiene temor de que también su estudio sea intervenido? ¿Hay una orden para poder revisar sus documentos? En cualquier momento lo van a intentar. Me abrieron una investigación sin que nadie me sindicara de nada, en medio de un debate con el Ministerio Público sobre las declaraciones de Mameri y de Miliacho. Y me mandó decir una periodista muy vinculada a la Fiscalía a través de un tuit que yo me oponía a lo que había pasado con Arsenio Oré porque tenía miedo de que allanen mi oficina. A mí que me visiten la oficina cuando quieran, pero lo que tengo que establecer es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Michaud contra Francia estableció que cuando el abogado está ejerciendo el derecho de defensa es intocable para el Estado. Pero esto no es pues Europa. Estamos desde hace 3 meses, desde julio, que estalló todo lo que hemos visto, el gran operativo mediático conducido por la Fiscalía de la Nación y el IDL. Desde ese momento el Perú se trasladó al África y nosotros somos un país contiguo a Liberia y a Somalia. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Ahora, pero durante el caso Montesinos se vieron que algunos abogados estuvieron vinculados y eran los que blindaban a Vladimiro Montesinos y todo este tema de Alberto Fujimori. Y es que muchos abogados también purgaron cárcel en ese momento. ¿Siente que pasa una cosa así? El caso es totalmente diferente. Totalmente diferente, porque en el caso que podemos señalar de Javier Corrochano, por ejemplo, Javier Corrochano había tenido actuación delictiva y no de ejercicio de defensa. En este caso se está tratando de presentar al estudio de Oré Guardia como si fuera el brazo legal de la organización criminal. A mí se me dijo lo mismo en medio de un debate sin ninguna responsabilidad por parte del fiscal. El juez ni siquiera lo contuvo. Los abogados del Movadef tienen más contemplaciones que ustedes. Por supuesto, porque nosotros no dinamitamos personas. ¿No? Entonces el punto está ahí. Aquí lo que hay es una maquinaria arrolladora que trata de acabar con nosotros. Pero yo tengo clara la imagen y el trabajo del abogado defensor. El abogado defensor siempre es David y tiene una onda, que es la Constitución. Yo estoy seguro que este Goliat, cuando le caiga el ondazo de la Constitución, va a terminar derribado. Bueno, lo que esperamos es que haya más diálogo, porque el país sigue parado, ¿no? Baja el consumo, se genera un estado de ánimo que afecta definitivamente esto. No hay gasto público porque se está ejecutando mal, encima se vienen las autoridades. Hay poca inversión privada porque es en un país convulsionado. ¿Para qué me meto? Y estamos dependiendo de la suerte, de los precios de los metales, y que Dios nos bendiga. Y seguimos pues Permítame un apunte ahí, Miguel. Le agrego un dato importante. Mire usted que todo esto genera una atmósfera política tan enrarecida que se traslada a la economía. Y probablemente afronte usted un movimiento económico complicado para el país, porque además se anuncia una crisis económica internacional. Lo que tiene que preguntarse es quién financia esto y cuánto puede ganar.
Y cuando se dé cuenta usted que George Soros es uno de los más grandes especuladores del mercado mundial, entonces tiene que preguntarse por qué le mete tanta plata a la gente que está Pero lo desestabilizando el mismo le país. van a decir, ¿por qué el señor Rasmus le metió plata a Keiko Fujimori? Con una diferencia importante. Rasmus era un empresario productor, no era un especulador. Y Rasmus estaba tratando de defender el sistema, el modelo económico que le ha dado, aunque a mí no me haya gustado, no me guste aceptarlo, le ha dado mayor prosperidad al país que los esquemas colectivistas. Ok, bueno, le agradecemos a doctor Abanto, le deseamos éxito y el respeto Muchas gracias. la carrera del abogado, que no hay que violar los derechos, porque después pagamos estas facturas y son bastante caras en el futuro, ¿no? Pueden ser muy simpáticas, muy populares el día de hoy, pero en el futuro pueden ser muy complicadas. El día de ayer se presentó el ministro del Interior, el general Morán, en la Comisión de Defensa del Congreso para hablar sobre la inseguridad ciudadana, sobre los problemas que tenemos en el país. Por eso el coronel Santibáñez ya se encuentra con nosotros para poder hablar sobre los temas de seguridad ciudadana en los próximos minutos. Vámonos un corte y regresamos con más UCI Noticias.